Después de semejante maravilla de congreso, que de verdad aprovecho el espacio para felicitarte, ya es un evento internacional, pues reconocido. Soy testigo desde el primer Faco Caribe, digamos, del el crecimiento y el alcance en este momento de ese evento. Bueno, espero que, Felicitaciones gracias. de la preparación tan ardua de Eh, semejante evento, repito, y de verdad fue un honor poder haber estado allá. que nos Aprendí siga muchísimo. acompañando siempre de ahora en adelante, coordinando y que participen los próximos residentes y felos tuyos, porque es importante el espacio ese que le abrimos en el segmento de jóvenes y residentes, jóvenes y veteranos. No les quiero quitar más tiempo, ¿oyeron? Así que arranquemos. Gracias, Luchito. Bueno, adelante, Camila. Buenos días, doctora, qué pena, sino que me sacó de la presentación. Listo. ¿Estás grabando ya? Bueno, sí, doctora, ya está grabando. Bueno, entonces el tema del día de hoy que vamos a tratar es fenómenos de disfotopsia pseudofágicas. Mi nombre es Camila Escobar Cadavid, residente de segundo año de la Universidad Javeriana. Entonces vamos a ver un poco qué son esas disfotopsias. Entonces vamos a ver que estas nos representan fenómenos ópticos subjetivos indeseables que van a ocurrir después de una cirugía de catarata aparentemente perfecta y sin complicaciones. Las disfotopsias, su importancia radica porque estas pueden resultar bastante frustrantes tanto para el cirujano como para el paciente y se ha sugerido que esas disfotopsias pues es una de las principales causas de insatisfacción del paciente después de la cirugía de catarata. Entendiendo un poco entonces la relevancia que tiene, hablemos de algunas cifras. Vamos a ver que el 49% de los pacientes van a experimentar algún aspecto de disfotopsia en algún momento después de la cirugía y de estos pacientes el 19,5% informaron estos fenómenos durante su primer día de posoperatorio. Este tipo de fenómenos se van a clasificar en dos tipos. Uno son las disfotopsias negativas y los otros las disfotopsias positivas. A pesar de que estas condiciones se van a presentar de manera diferente y tienen diferentes causas, pues no olvidar que estas pueden presentarse de manera simultánea. ¿En qué consisten las disfotopsias negativas? Vamos a ver que es una sombra, como una media luna, que se va a presentar en el campo visual temporal del paciente y las disfotopsias positivas van a presentarse más es como destellos, halos que vamos a ir definiendo más adelante. Vamos a empezar entonces a hablar de las disfotopsias positivas, vamos a abordarlas por separado, pero nunca olvidar que pueden presentarse de manera simultánea. Entonces, como les mencionaba, los pacientes con disfotopsias positivas a menudo van a describir fenómenos visuales no deseados como deslumbramientos, como halos, aparición de rayas de luz, arcos o destellos de luz, todos estos causados por una fuente de luz externa, por ejemplo, la luz de lámparas o luces de automóviles. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para ahora diferenciar de otros fenómenos, es decir, que todas estas manifestaciones van a ser causadas por una fuente de luz. ¿Cuándo van a aparecer entonces estos fenómenos o en qué momento los pacientes suelen experimentarlos? Entonces vamos a ver que van a quejarse que de estos fenómenos van a presentarse cerca de ese eje visual, especialmente en condiciones mesópicas bajas o esfotópicas cuando la pupila pues va a tender a la dilatación y como les dije, esta está provocada por una fuente de luz externa que viene de manera oblicua desde la periferia.
Entonces vamos a ver que en el periodo inicial después de la cirugía de catarata hasta un 67% de los pacientes van a experimentar disfotopsias positivas. En la mayoría de los casos estos síntomas se van a resolver espontáneamente, sin embargo hasta un 2.2% de los pacientes van a persistir con síntomas hasta un año después de la cirugía. Y de este 2.2%, en el 0.07% de los casos se va a requerir un procedimiento adicional. Dentro de todos estos fenómenos que se describen, vamos a ver que van a estar relacionados con diferentes factores dentro de la composición y forma de los lentes intraoculares, que vamos a verlo un poco más adelante. Entonces vamos a ver que los pacientes pueden quejarse de deslumbramiento y esto podemos asociarlo al alto índice de refracción de los lentes o a la reflectancia del lente intraocular. Pueden quejarse también de rayas de luz y destello, esto debido a la retrodispersión de la lente intraocular o a unas microsacadas exacerbadas por ese índice de refracción más alto del lente. Paciente puede también describirlo como arcos de luz, en el cual vamos a pensar que esos se están presentando por una visión del borde del lente, anillos o halos en el caso de los lentes multifocales, y en el caso de los destellos de luz pueden ser provocados por reflejos de luz periféricos en el borde del lente intraocular. Entonces, como mencionamos, tenemos diferentes factores relacionados o comúnmente mencionados en relación a estas disfotopsias positivas. Entonces, dentro de esto tenemos la forma del lente, el diseño de los bordes afilados o cuadrados, el índice refractivo del lente, el tamaño de la pupila y el tamaño del lente. Importante distinguir, los fenómenos de disfotopsias positivas de otro tipo de fenómenos ópticos, por ejemplo, el efecto de varilla de Maddox, que va a presentarse como una sola raya de luz y esta va a estar causada por las estrías de la cápsula posterior del cristalino después del implante del lente. Y el otro tipo de fenómeno que debemos distinguir son los fenómenos entópicos y fotopsias, que estas van a estar principalmente relacionadas con tracción vitreomacular, y aquí es donde viene la importancia de resaltar que nuestras disfotopsias positivas se van a producir es ante un estímulo visual de una fuente de luz, contrario a lo que va a pasar con estos dos tipos de fenómenos. Entonces vamos a empezar a desglosar como cada uno de esos factores que se han asociado con una mayor presentación de disfotopsias positivas. Este es un artículo publicado hacia 1993, o sea, ya 30 años. Sin embargo, fue el primero en describir esa diferencia entre la forma del lente y cómo esto producía a los pacientes esos efectos no deseados. Se tomaron entonces hacia el año de 1991 la aparición de este tipo de lentes ovoides respecto a los circulares completos, por encontrar pues más fácil el centramiento y un tamaño más pequeño y una recuperación más rápida incluso del paciente. Sin embargo, algunos pacientes a quienes se les había implantado este lente redondo en un ojo y procedieron a intervenir pues con un lente ovoide ese ojo contralateral o ese segundo ojo, pues encontraron algunas quejas que no se referían en esa primera cirugía, y de ahí es de donde parte este estudio. Entonces se realizó una parte clínica con la valoración del paciente y el diligenciamiento de un cuestionario posoperatorio, y una parte de laboratorio donde se estudió la dispersión y el trazado, entonces de esos rayos de luz. Se tomaron 289 pacientes a quienes se evaluó en la lámpara de hendidura, se evaluó el centrado de la óptica del lío,
y se confirmó igualmente la forma del iris y la pupila. Este estudio fue un estudio retrospectivo, no aleatorizado, donde dentro de los principales resultados que encontraron, o lo más importante, fue encontrar que esos ángulos incidentes entre 40 y 70 grados van a mostrar un pico de dispersión en ese lente ovoide, dados sus bordes cuadrados, lo que va a producir en mayor medida este tipo de fenómenos de disfotopsias positivas. Entonces vemos los porcentajes en el que los pacientes con lente ovoide en un 45% se quejaban de este tipo de fenómenos comparados con aquellos lentes redondos donde solo había una queja del 17%. Entonces vamos a ver también que la curvatura de esa superficie anterior y posterior del lente también parece ser un factor importante para el desarrollo de este tipo de fenómenos. Se planteó que las lentes con una curvatura anterior menor o igual a 17 milímetros minimizarían los reflejos de esa superficie. Entonces, de esta manera, una combinación de un diseño de una lente biconvexa desigual con una curvatura de la superficie anterior más plana y un alto índice de refracción, entonces del lente va a aumentar esos reflejos de la luz interna y van a provocar entonces una iluminación más interna y va a terminar siendo enfocada en la retina, lo que nos va a dar como resultado esas imágenes deslumbrantes no deseadas. Por lo tanto, este tipo de fenómenos se pueden evitar mediante el uso de lentes biconvexas que permitan que los rayos reflejados internamente pues caigan a la retina de una manera más dispersa, provocando entonces una iluminación menos intensa e incluso evitando entonces este tipo de fenómenos. Entonces, como les mencioné, se encontraron con la diferencia de estos bordes y de esta forma de los lentes, la importancia de ese ángulo de incidencia de los rayos de luz sobre el lente, y vamos a ver que este excede un ángulo crítico de aproximadamente 35 grados con respecto al eje visual, y es ahí donde se puede crear entonces un reflejo interno en la lente que se va a proyectar sobre todo sobre la parte temporal de la retina. Dentro de esto también entramos a comparar entonces como los diferentes tipos de materiales de las lentes entonces intraoculares, comparando esas lentes acrílicas versus esas lentes de PMMA, que van a diferir en sí en su ángulo de refracción. Curiosamente, esas lentes de PMMA eran más utilizadas anteriormente y causaban poca o ninguna disfotopsia. Sin embargo, pues estas lentes acrílicas han tenido como una mayor acogida debido a la capacidad que tienen de plegado, lo que ayuda o es más importante en su implantación. Entonces, en cuanto a ese diseño de la óptica del lío, vamos a ver que los lentes con bordes afilados o cuadrados van a aumentar la probabilidad de las disfotopsias positivas, mientras que esos bordes redondeados las disminuyen, esto debido a la dispersión de los rayos reflejados, como lo vemos en la representación gráfica inferior, mientras que esos bordes cuadrados van a aumentar esa dispersión y van a llevar con mayor intensidad esa luz a la retina. De esta manera se planteó también el hecho de texturizar los bordes del lente, y se encontró que haciendo una combinación de esos bordes cuadrados que nos ayudan a evitar esa contracción capsular temprana o esa pacificación de la cápsula, combinando entonces este borde cuadrado con el borde texturizado, pueden llegar en cierta medida a prevenir entonces ese deslumbramiento.
Lo vemos aquí, entonces, esto que hemos hablado previamente un poco más graficado, entonces vemos en el literal A que la luz va a incidir sobre ese borde del lente y a su vez entonces esta puede reflejarse en un sitio de la retina, lo que nos va a producir las disfotopsias indeseables y vamos a ver entonces que este tipo de fenómenos pues ocurren en menor medida en lentes con esos bordes ovalados. En el literal B vemos que la luz puede reflejarse internamente dentro del lente, produciendo entonces una segunda imagen o un halo que va a reflejar entonces nuevamente a la retina y esto está más relacionado con el índice de refracción del lente. Igualmente en el literal C, entonces vemos que la luz puede reflejarse desde la superficie de la retina y alcanzar nuevamente esa superficie anterior del lente y este lente nos va a actuar como un espejo cóncavo, reflejando entonces esa imagen disfotópica indeseable a la retina nuevamente. Y aquí es donde cobra importancia esa superficie anterior de la lente más curva o equiconvexa. En el caso del literal D, entonces en este caso, entonces es cuando la superficie anterior de ese lente tiene una curvatura menos pronunciada, entonces la imagen molesta, ese fenómeno de disfotopsia va a aparecer en el paciente de una manera como más cercana a la imagen pues real que se está produciendo. Otro de los factores que se... Dame, Sí, perdón, te interrumpo aquí sí, doctora. porque ya vas a pasar a otro, pues a otro ítem. Y es que con respecto al diseño de los lentes, obviamente se sabe todo lo que nos estás comentando, que los bordes cuadrados pueden inducir mayores efectos, la forma de la óptica, etcétera. Pero esto es simplemente un abrebocas a decirnos, si bien sí influye esto, eh, digamos que el origen de las disfotopsias es multifactorial, porque Exacto. si te fijas aquí que cuando mostraste las disfotopsias inducidas por una óptica oval del 45% versus la redonda del 17%, pues sí, obviamente es claro que ese factor influye, pero ¿por qué no se presentan en el 100% de los pacientes? Entonces, Exacto. aquí nos estás describiendo las diferentes cosas que se han visto, aunque la verdad es que queda demasiado por conocer. La forma del cristalino humano natural, ¿sí? Biconvexa, y en donde no tenemos, cuando hay un cristalino sano, transparente, etcétera, ni otros factores que ya nos vas a mostrar asociados, pues no tenemos disfotopsias. Entonces, digamos como conclusión aquí somera con respecto a qué podríamos en el futuro hacer para que los lentes intraoculares no induzcan disfotopsias, pues es tener un lente intraocular de un diseño igual al del ojo humano, es decir, que fuera la cápsula llenada por una sustancia con propiedades similares a las del cristalino sano, pero sin bordes, que fuera como un gel que llene completamente ese espacio, ¿sí? Endocapsular, pues por ese lado tendríamos solucionada el factor de el lente en cuanto a inducción de disfotopsias. Y en eso se viene trabajando hace muchísimos años, casi 30 años, ¿no? Las lentes intraoculares de gel. Bueno, De hecho, eso como, sí, sí, adelante. y que de hecho todas las descripciones que se hacen respecto a los lentes, todo es basado es en modelos de laboratorio. O sea, son todo esto, digamos, que les he venido presentando, son teorías que se proponen, pero en modelos pues de laboratorio como tal. Correcto, y válidas, pero como te digo, este es un tema bastante complejo, porque esto es una de las cosas que podrían sumarse al origen de las disfotopsias. Bueno, continuemos entonces con el tamaño de la pupila.
Listo. Es otro factor. Entonces, vamos a ver que el tamaño de la pupila también se va a mencionar pues como un posible factor para el desarrollo de estas disfotopsias positivas. Entonces, en teoría, una pupila más grande pues expondría el borde del lente a más rayos de luz, perdón, por lo que la reflexión interna causaría pues un patrón iluminado en una forma de arco que va a llegar entonces hasta la retina periférica. Esta teoría pues se encuentra, o esta explicación se encuentra respaldada por pacientes que se quejan de estos síntomas de deslumbramiento que ocurren pues en condiciones de luz mesópica o escotópica baja, como por ejemplo pues leer de noche con una fuente de luz en el costado, o el hecho de conducir también de noche, y se ha propuesto entonces que en estos casos la miosis podría llegar a ser beneficiosa para el control de este tipo de sintomatología, lo que nos podría reforzar el hecho de que ese tamaño pupilar sí se encuentra entonces en relación con estos fenómenos. Sin embargo, dentro de los estudios que se han realizado para el uso de esa miosis como tratamiento de estos fenómenos disfotóxicos, pues no se ha encontrado, digamos, una ambivalencia en resultados de los diferentes estudios. Algunos dicen que sí resulta beneficioso para el paciente producir esa miosis farmacológica, mientras que otros autores realmente no han encontrado mejoría de los síntomas, y ahí podría deberse mucho entonces a esa causa o a lo que realmente está causando en ese diseño del lente este tipo de fenómenos. Sin embargo, Cami, con respecto al tamaño de la pupila, es diferente las disfotopsias positivas de las negativas. Ah, sí, claro. Lo que estás comentando de Es la miosis y respecto al... podría ser positiva es en las disfotopsias positivas, ¿no? Pero Ujú, en las sí. negativas es al revés, Sí, aquí estamos hablando solamente de las positivas. positivas. Sí, correcto, doctora. Ok, es importante ese concepto, porque en las disfotopsias negativas, cuando uno las está examinando, básicamente uno dilata la pupila del paciente y estas disfotopsias tienden a desaparecer. Ujú. ¿Ok? Entonces, ese concepto inverso. Continúa, muy bien. Sí. Entonces, en cuanto al diámetro del lente, entonces vamos a encontrar que un diámetro óptico más pequeño se va a asociar entonces con una mayor probabilidad de fenómenos ópticos. Lentes de 5,5 de diámetro se relacionan con un mayor riesgo de disfotopsias en comparación con lentes más grandes de 6 milímetros, y a su vez al comparar esos lentes de 6 milímetros con lentes de 7 milímetros de diámetro, vamos a ver que esos de 7 milímetros van a tener también una reducción de este tipo de fenómenos, por lo cual es un factor que puede también entonces estar relacionado. En cuanto al diagnóstico, entonces, y la medición de este tipo de fenómenos, vamos a ver que no hay pruebas específicas para diagnosticar las disfotopsias positivas, y se van a basar principalmente en resultados informados por el paciente. Vamos a pasar entonces a la descripción de las disfotopsias negativas. Como les mencioné, entonces estas se presentan como una sombra o una línea en forma de arco o de media luna, que generalmente va a estar ubicada en el campo visual temporal. Esta se va a dar por una fuente de luz externa orientada temporalmente y en condiciones principalmente fotópicas, donde vamos a tener entonces esa pupila estrecha o más pequeña, como lo mencionaba ahorita la doctora. Entonces, en cuanto a las cifras de las disfotopsias negativas, vamos a ver que su incidencia es mayor en la primera semana después de la cirugía,
Se observa hasta en el 26% de todos los pacientes. Sin embargo, un año después de la cirugía, los síntomas suelen persistir solamente entre el 0.13% al 3.2% de los pacientes, y 5 años después de la cirugía, los síntomas pueden persistir en solo 1.5% de los pacientes. Se ha relacionado en mayor medida, puede ocurrir más comúnmente en el ojo izquierdo o mayor presentación en mujeres. Su etiología no está pues claramente definida y la causa pues como lo mencionamos previamente parece ser multifactorial. Sin embargo, se clasificaron algunos factores de riesgo para el desarrollo de este fenómeno en 3 grupos. Uno son las características anatómicas, las propiedades del lente y la técnica quirúrgica. Entonces, dentro de esas características anatómicas vamos a ver que vamos a encontrar el tamaño de la pupila, pacientes hipermétropes, un ángulo capa mayor. Dentro de las propiedades del lente, la inclinación de la superficie del lente, el diseño de los bordes, la potencia dióptrica y el índice de refracción. Y dentro de la técnica quirúrgica vamos a encontrar algunas, digamos, variables que podrían ayudarnos a la prevención de estos fenómenos como lo son la orientación de la unión óptica-áptica y la posición de la cápsula anterior nasal sobre la superficie del lente. Entonces, la teoría pues, más respaldada sobre la aparición de esta sombra en el campo visual temporal en estos pacientes pseudofáquicos, entonces es esa brecha de iluminación en la retina nasal. Esta es causada por una refracción diferente en esos rayos que inciden en la periferia óptica de ese lente y diferente pues a la iluminación que llega al lente. Entonces esta va a estar limitada posteriormente, como vemos aquí en la imagen, por los rayos que se van a refractar en la periferia óptica del lente, y anteriormente va a estar delimitada por esta línea roja, que son los rayos que faltan en el lente y que no se van a refractar. Entonces, este espacio o esta brecha es la que vamos a ver o la que se va a representar como esa sombra, esa media luna o ese arco en el campo visual del paciente. Entonces, en cuanto a los defectos del campo visual, les traje un estudio donde su objetivo era comparar la extensión de esos campos visuales periféricos en pacientes fáquicos y pseudofáquicos y evaluar si la perimetría cinética de Goldman se puede entonces utilizar como una medida objetiva para la medición de esa disfotopsia negativa. Se evaluaron entonces los campos visuales de los pacientes antes de la cirugía y un mes después de la cirugía. Este fue un estudio prospectivo y pues a su vez de casos y controles. Cada grupo estuvo compuesto por 10 pacientes, entonces se realizó, como les mencioné, esta perimetría antes y después de la cirugía. Entonces, ¿qué encontraron? Encontraron que en el grupo control la extensión del campo visual no cambia después de la cirugía, es decir, el paciente que fue llevado a su cirugía de cataratas sin queja alguna, pues no tiene ningún tipo de cambio por el simple hecho de haber sido llevado a cirugía. Mientras que en el grupo de casos, los cuadrantes nasal inferior y temporal inferior sí tuvieron unos cambios y fueron más pequeños de 10 a 6 grados en disminución, esto con cifras pues estadísticamente significativas, y vamos a ver que en 3 pacientes con disfotopsia negativa se dibujó una sombra en los cuadrantes temporal superior e inferior, coincidiendo con la descripción subjetiva de la fotopsia. Entonces, esto nos quiere decir que de 10 pacientes, 3 tuvieron realmente un cambio visual que se estableció entonces en ese defecto de campo visual, y esto vamos a ver que es muy importante también dentro del diagnóstico y el estudio de este fenómeno.
En cuanto a la anatomía del paciente, entonces vamos a ver que estos síntomas que permanecen en nuestros pacientes van a tener una relación en esa interacción del borde del lente y la predisposición anatómica. ¿Qué tipo entonces de alteraciones o de predisposiciones encontramos en estos pacientes? Se puede pensar en pacientes con una retina nasal funcional que se extienda más hacia adelante en comparación con la retina temporal, pacientes con globos oculares prominentes, pacientes con una órbita poco profunda, pupilas más pequeñas y descentradas. Se ha visto que estos pacientes tienden a tener esa pupila un poco más hacia temporal, pacientes hipermétropes con un ángulo capa más grande y con variaciones en esa distancia del lente y el iris. A mayor distancia entonces entre este lente y el iris, pues va a aumentar esa tasa de presentación de fenómenos de disfotopsias negativas. En cuanto al tamaño de la pupila, entonces vamos a ver que una pupila fotópica más pequeña nos va a producir la aparición de estas sombras temporales. El diámetro de la pupila pequeña de 2.5 milímetros fue relacionada con una aparición de esa sombra a nivel retiniana, mientras que un diámetro de pupila mayor a 5 milímetros nos llevaba a la desaparición de estas sombras. Importante la ubicación de esta pupila, esta ubicación nasal en relación con el eje óptico del ojo, más o menos mayor de 2.6 grados de la córnea. Esto puede ser una causa de la exposición de la retina nasal a estos rayos de luz, produciendo entonces estos fenómenos en estos pacientes. En cuanto a las propiedades del lente, importante aquí resaltar que puede ocurrir con diferentes tipos de lente independiente de su forma y de su material. Sin embargo, ha estado más comúnmente asociado con lentes acrílicas con bordes afilados y menos común con lentes de silicona con bordes redondeados. Sin embargo, pues el hecho de usar este tipo de lentes pues no exime de que se pueda presentar este fenómeno. Igualmente, una región cóncava en la superficie periférica posterior del lente biconvexo puede llevarnos a prevenir esa aparición de fenómenos, y un lente de 7 milímetros de diámetro óptico va a aumentar y a desplazar la brecha de iluminación de manera más periférica en comparación con esos lentes de 6 milímetros, lo que nos va a disminuir entonces también la percepción de ese arco o de esa sombra en el campo visual del paciente. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, se ha informado pues la aparición de estas disfotopsias negativas después de la implantación del lente en la bolsa capsular, pero no se ha reportado en pacientes con implantaciones de lente en el surco ciliar o en cámara anterior. Y de aquí entonces viene como una de las posibles opciones quirúrgicas para ayudar con la disminución de esas disfotopsias negativas. Igualmente vamos a ver que esa cápsula nasal anterior que se recubre sobre esa parte nasal de la óptica del lente podría entonces también tratarse como un factor que determine la presencia de ese fenómeno de disfotopsias negativas. Entonces, como les mencionaba, a raíz de esto se desarrolló entonces una técnica quirúrgica de captura óptica inversa, en la cual las ápticas del lente van a permanecer dentro de la bolsa capsular. Sin embargo, la óptica va a estar por delante de esa capsulorhexis, haciendo que estas fuerzas entonces disminuyan. Vemos aquí en el borde inferior y en el borde superior como esos bordes de este lente van a estar por delante de ese borde anterior de la cápsula. Sin embargo, ¿qué complicaciones podemos encontrar en estos pacientes? Una opacificación temprana de la cápsula posterior. Podemos encontrar un error refractivo miópico en el posoperatorio por ese desplazamiento que puede igualmente darse
del lente por la posición en la que se implanta. Otra de los factores de riesgo, por decirlo así, o de los factores a tener en cuenta, más vale es el posicionamiento de esa unión óptico-áptica de este lente y cómo esto puede afectar el desarrollo de esas disfotopsias negativas. Entonces vamos a ver que Henderson y colaboradores encontraron una disminución de 2.3 veces en la incidencia de disfotopsias negativas un día después de la cirugía de catarata, cuando una de las dos uniones óptico-ópticas del lente se colocó inferotemporalmente en comparación con el grupo control, con un posicionamiento vertical de las uniones. Esta diferencia o esta disminución de incidencia, importante resaltar que fue durante el primer día de posoperatorio. Sin embargo, la evaluación de 4 semanas después, incluso un año después, no se encontró realmente una diferencia pues significativa en esa incidencia de disfotopsias negativas en cuanto al posicionamiento de esta unión. Otro tipo de intervenciones quirúrgicas o de pasos de esta cirugía de catarata que podría llevarnos a que los pacientes desarrollen este tipo de fenómenos es la realización de la incisión a nivel corneal temporal, lo que podría explicarse por un edema corneal localizado a nivel de esta incisión y que esto puede entonces producirnos esos síntomas de disfotopsias negativas de manera transitoria. Incluso se ha llevado a comparar la hidratación de la herida y la diferencia que estos puedan tener. Sin embargo, no se ha tenido pues, resultados como tal significativos en cuanto a la diferencia de hidratar o no hidratar estas incisiones corneales a nivel temporal. La idea de esta teoría surgió del doctor Robert Usher, porque él siempre hacía pues incisiones temporales para pacos. Sin embargo, pues esto ya se revaluó completamente porque incisiones incluso tunelizadas corneoesclerales y en diferente posición a la temporal, pues obviamente causan estas disfotopsias negativas. Entonces, nada que ver, pero muy interesante la observación, ¿no? Que al principio sonaba lógica. Cuando ya esa herida iba perdiendo el edema y se consolidaba, entonces se asumía que por eso era que se iban quitando las disfotopsias negativas en el tiempo. El doctor Osher es es un hombre supremamente brillante y pues válida la observación, aunque luego fue revaluada. Listo, continúa. En cuanto al diagnóstico de este tipo de disfotopsias negativas, vamos a ver que el escotoma puede evaluarse mediante pruebas de campo visual. Sin embargo, pues recordar lo que les mencioné previamente respecto a este estudio, vamos a encontrar que esa sombra de esa disfotopsia negativa se va a encontrar solo hasta en un 30% de los pacientes, es decir, 3 de cada 10 pacientes podrían tener la alteración en el campo visual. Teniendo entonces en cuenta estas disfotopsias tanto positivas como negativas, vamos a ver cómo pueden presentarse también a nivel del uso de lentes multifocales y lentes tóricos. Entonces encontramos que en los lentes multifocales se van a asociar con una mayor incidencia de síntomas de disfotopsias positivas en comparación con los lentes monofocales. A medida que van a aumentar la profundidad de campo, pues también se ha encontrado que aumenta las disfotopsias y con esto disminuye entonces la calidad de el paciente. Estos síntomas podrían ser inducidos por imágenes que estén desenfocadas, producidas por ese mismo lente multifocal.
La incidencia se habla en algunos estudios de 38%, mientras otros estudios hablan de hasta un 80% de los pacientes que después de la implantación de esos lentes multifocales, pues se quejan de estas disfotopsias positivas, aunque de este porcentaje solamente el 5% pues encontraron los síntomas realmente molestos. Igualmente se encontró que una mayor cantidad de anillos difractivos pueden causar entonces en estos pacientes unos síntomas más intensos y más molestos. Y con la introducción de los lentes de profundidad de foco extendida o el EDOF, que van a ser lentes pues utilizados en mayor medida para corregir esa presbicia con la posibilidad también de reducir entonces esa aparición de estos efectos positivos. Sin embargo, pues no se encontraron tampoco una diferencia en cuanto a esta sintomatología entre estos dos tipos de lentes. En cuanto a las lentes Perdón un momentico, tópicas, acabas de mencionar esto de que no se encontró diferencia entre los síntomas de los EDOF, pero los EDOF difractivos, ¿no? sí, Los que tienen anillitos, anillitos, ajá, sí, correcto. porque sí hay una diferencia muy grande, pero ya se sabe esto, que son los anillitos los que pueden Los- causarlo. Los EDOF de otro mecanismo eh, precisamente tienen esa ventaja sobre los multifocales en cuanto al el tema de difotoxias positivas. Sí, continúo. En cuanto entonces a las lentes tóricas, vamos a ver que después del implante de estas lentes, entre el 15 y el 30% de los pacientes pueden quejarse sobre todo de disfotoxias positivas, de moderadas a graves. Sin embargo, a 3 meses del posoperatorio, el 7.5% pueden persistir con este tipo de sintomatología, que igual no deja pues de ser un porcentaje importante. Entonces, conociendo ya todas estas cifras, la importancia que tiene pues, en lo molesto que puede llegar a ser el paciente, los diferentes factores que se relacionan con la aparición de estos fenómenos, entonces vamos a ver qué medidas preventivas y de tratamiento podemos tener. Entonces, empezamos desde obtener una buena historia clínica, lo cual va a ser crucial para el diagnóstico de esas disfotopsias y con esto para su posterior tratamiento o prevención. Importante lograr una descripción de la ubicación de esas disfotopsias en el campo visual, las características, los factores precipitantes o atenuantes de estos fenómenos, la gravedad del deterioro de la calidad visual del paciente, que al final esto es lo que nos va a dar ese pilar en el tratamiento, qué tan incómodo y qué tanto deterioro pues, visual pueda tener el paciente a raíz de estos fenómenos. Importante en los pacientes conocer las características del lente implantado, con esto pues el fabricante, el tipo de lente para tener en cuenta las características previamente mencionadas que están relacionadas en mayor medida o en menor medida con la aparición de disfotopsias. Y lo más importante, tranquilizar y validar los síntomas del paciente, ya que vamos a ver que este gran porcentaje que disminuye o que desaparecen estos síntomas, pues va a estar relacionado con esa neuroadaptación y dentro de esto es importante la comunicación con el paciente, explicar, por ejemplo, en las disfotopsias negativas que no van a aumentar en tamaño, que no van a comprometer ese campo visual, ese campo es a nivel central. Todo esto pues dentro del proceso de adaptación del paciente. Importante tener en cuenta también algunos diagnósticos diferenciales en estos pacientes, por ejemplo, desprendimientos de retina, opacificación de la cápsula posterior, estrías de la cápsula posterior que mencionamos previamente, también el desprendimiento de vitrio y los fenómenos entópicos que
se diferencian principalmente por ese estímulo lumínico que va a estar ausente en estos tres últimos escenarios. En cuanto a la prevención, entonces no existe pues un método de prevención, digamos, definitivo contra estos fenómenos. Sin embargo, se pueden tomar ciertas medidas para reducir su aparición, especialmente en una segunda cirugía ocular cuando se produjo ya disfotopsias después de la primera. Entonces, por ejemplo, hacer uso de medidas como la captura óptica inversa, la orientación horizontal de las ápticas, el uso de lentes de silicona o el uso de lentes con bordes redondeados. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, pues la disfotopsia aún podría ocurrir en este segundo ojo. ¿Cuál es el, digamos, tratamiento de primera línea? Recordar siempre al paciente que estos síntomas son de tipo transitorio y aquí la importancia de la educación, del asesoramiento y sobre todo de esos enfoques no invasivos en el paciente. Con esto, evaluar si hay una persistencia o no de la sintomatología para ya proceder entonces a otro tipo de manejo como lo es el manejo médico. Dentro de esto entonces encontramos los agentes mióticos en el caso de las disfotopsias positivas y la corrección de errores refractivos que puedan tener el paciente, optimizar esa superficie ocular. Incluso se ha propuesto en estos pacientes el uso de gafas, no tanto por la corrección refractiva, pues en el caso de que no la haya, sino por el uso de la montura o de la sombra que puede dar la montura, lo que puede llevar al paciente o al cerebro atribuir esa sombra al uso como tal de las gafas y con esto tener pues como una aceleración en esa neuroadaptación de este tipo de fenómenos. En cuanto al tratamiento quirúrgico, en última medida, pues se pueden considerar este tipo pues, de procedimientos como lo son el intercambio del lente, posicionar el lente en el surco ciliar, implantar una lente secundaria o en el caso de las disfotopsias negativas, la realización de una capsulotomía anterior nasal. Sin embargo, este tipo de procedimientos pues no aseguran tampoco que haya una mejoría total de los síntomas. Por lo tanto, digamos, en el caso de la capsulotomía anterior, pues como valorar realmente cuánto va a ayudar en el paciente, pues en el caso de que no mejore y se deba llevar a un intercambio pues de lente, esto va a dificultar mucho más este tipo de cirugías. En cuanto a otros de los nuevos o de las nuevas opciones, entonces encontramos este artículo donde vamos a ver el implante de un nuevo dispositivo que nos va a ayudar con las disfotopsias en el caso de las negativas. Entonces, el dispositivo es el ND-Ring. Este es un implante para colocación en el surco ciliar, en un ojo ya pseudofágico con un lente en cámara posterior. Importante tener en cuenta pues que son ojos que no deben tener ningún tipo de alteración del segmento anterior. Y lo que buscaban era dar pues una solución a este tipo de molestias, pero que se pudiera pues realizar de manera fácil, que requiriera pues habilidades quirúrgicas promedio y que por lo tanto pues pudiera ser altamente reproducible o altamente utilizada también en cirujanos de tipo principiantes. Vamos a ver que el anillo es este azulito que vemos acá en la imagen. Este está diseñado en un acrílico hidrofílico híbrido. Las mediciones están aquí, aproximadamente 12 milímetros en total en su transverso y tiene un diámetro interior
de 5 milímetros. Entonces la idea es que ese diámetro interior quede en relación entonces con esa óptica del lente intraocular. Este implante se va a inyectar a través de una incisión de 2.2 milímetros y se utiliza un inyector desechable que viene junto con el dispositivo. Importante, pues este dispositivo aún no está aprobado para su uso por la FDA y creo que no han hecho incluso aún tampoco la solicitud para la aceptación. Entonces se realizó el procedimiento en un total de 38 pacientes que se quejaron de disfotopsias negativas y estos pacientes se tomaron desde el 10 de febrero del 2019 hasta el 30 de enero del 2020. Lo primero que realizaron en estos pacientes, en estos 38 pacientes, fue el asesoramiento de ese curso pues natural de resolución y de adaptación que terminan teniendo estas disfotopsias negativas. Y con esto, entonces, de estos 38 pacientes, 16 pacientes posterior a ese manejo, 15 pacientes, perdón, posterior a ese manejo con educación, pues optaron por la opción quirúrgica con el nuevo dispositivo. De estos pacientes, entonces vamos a ver que 7 pacientes decidieron esperar y observar antes de someterse a un segundo procedimiento en el ojo ya afectado. Sin embargo, decidieron pues el uso del dispositivo en el segundo ojo y un paciente de estos optó por el implante del ojo ya operado primero y posteriormente pues proceder a ese segundo ojo. ¿Qué criterios de exclusión se tomaron en cuenta? Los pacientes con patología estructural de cualquier tipo realmente. Camila, una pregunta. Sí. En los criterios de inclusión, ¿al cuánto tiempo o después de cuánto tiempo de la cirugía del primer ojo, bueno, o el paciente que tiene disfotopsia negativa, se Ajá. le hizo el implante de este anillo? Porque Doc, no. todos sabemos que esto suele pasar con el tiempo. La verdad es que ahorita en discusión lo podemos Ajá. precisar, pero me parece un poquito agresivo intervenir a un paciente, invadirlo, Ujú. cuando sabemos que es un fenómeno que usualmente con el tiempo se Se- quita, se quita. Después de 6 meses los pacientes, pero son absolutamente eventuales los que persisten Ujú. con esto. Entonces, no hablaban de criterios de inclusión en cuanto a En tiempo. tiempo no, Doc. O sea, de hecho mencionaban los criterios de exclusión que eran las patologías estructurales, pero no mencionaban literal, o sea, explícito los criterios de inclusión. De hecho, no los mencionaban. Mencionaban el número de pacientes, de estos Ujú. pacientes y como que se realizó educación y después de realizar educación fue que ya salió como la muestra de los pacientes, pero dentro del artículo no expresaban pues así de manera explícita los criterios de inclusión. Sí, Y correcto. Bueno, dentro de pues esto no, son pues no ideas, estaba el tiempo. son ideas de cosas que se pueden Ujú. hacer, pero básicamente el mensaje aquí es el que hemos querido dar. Las disfotopsias negativas usualmente suelen quitarse con el tiempo e invadir a un paciente o reintervenirlo quirúrgicamente, pues tiene que uno llenarse de razones pues para hacerlo, ¿no? Claro. No es hacer por hacer. Muy bien. Entonces, en cuanto a la técnica quirúrgica que se usa para el implante de estos anillos, vamos a ver que en este estudio todas las intervenciones se realizaron por un solo cirujano. Entonces, como lo mencioné previamente, pues el anillo se va a cargar dentro de un cartucho que viene con el dispositivo. Se realiza la inserción por medio de una incisión lateral. Antes de hacer pues la inyección del dispositivo, pues a reafirmar ese ojo inyectando pues una solución equilibrada a través de esa misma incisión. Recordar que la incisión es de 2.2 milímetros por donde él va a tener su paso. Se inyecta entonces previamente viscoelástico detrás del iris para abrir pues ese acceso a ese surco y llenar a su vez la cámara anterior. Y con esto pues ya se procede a inyectar el anillo en la cámara anterior. Este se va a desplegar
mencionan pues con facilidad. Sin embargo, pues se puede requerir la ayuda de un gancho de Zinke y simultáneamente pues se van a colocar esas ápticas del anillo detrás del iris y sobre la cápsula rexis, marcándolos pues sobre todo hacia el surco. Entonces, una vez que todas esas ápticas están colocadas en el surco, se va a observar pues que el anillo se encuentre centrado, esos 5 milímetros de diámetro interno que queden pues en relación con la óptica del lente. Y aquí vemos en esta imagen del lado derecho, entonces, cómo ese anillo va a permitir que esos rayos, pues en el caso de las disfotopsias negativas, va a permitir que esos rayos de luz de la apertura pues central de esos 5 milímetros pasen pues sin obstáculos y va a alterar específicamente la trayectoria de esos rayos que inciden en los ángulos como más altos, más laterales desde un campo temporal extremo y los va a redistribuir entonces uniformemente a lo largo de esa retina nasal periférica, lo que va a producir pues una desaparición de esa sombra o de ese arco. ¿Qué resultados entonces encontraron en estos pacientes? Vieron que en ninguno de los ojos pues se observó una reacción significativa en la cámara anterior en el primer día de posoperatorio o posteriormente. La valoración de estos pacientes se llevó hasta un año después. Refieren que no se registró ningún tipo de roce, de irritación o de defecto de transiluminación del iris hasta un año posoperatorio. A todos los pacientes dentro del seguimiento, pues se hacía seguimiento con agudeza visual, con refracción, gonioscopía, y dentro de esta gonioscopía, pues encontraron que los ángulos permanecieron abiertos en todos los pacientes. 14 de los 15 ojos tuvieron una resolución completa de los síntomas. El único caso que no se reporta con resolución completa sí manifestó que había una disminución en el tamaño de esa sombra. Y dentro de estos, pues hubo 7 ojos de implantación profiláctica que se quejó de disfotopsias negativas y no se encontró ningún tipo de complicaciones ni efectos adversos. Hubo uno de los pacientes en que se realizó un OCT de cámara anterior y encontraron, perdón, que realmente pues el espacio creado posterior a la extracción de la catarata pues parece como que es un espacio más que suficiente para permitir la colocación del anillo junto con la lente sin causar pues ningún efecto como de apiñamiento en esa cámara anterior. Vemos entonces aquí, visualizamos en la imagen de hendidura los bordes del lente aquí señalados con las flechas blancas. Entonces, ¿qué pronóstico tienen todos estos pacientes con estos fenómenos de disfotopsias? Entonces, si bien la mayoría pues, de las experiencias de las disfotopsias se resuelven o se someten como a esa neuroadaptación, es posible que aún pues persistan algunos síntomas a pesar de las características del lente o de la corrección quirúrgica que se proceda a realizar. Recordar entonces esos porcentajes en los que van a persistir este tipo de fenómenos, por ejemplo, solo un 3% en el caso de las disfotopsias negativas. Lo que es importante también evaluar es qué tipo o sea, si esto va a representar en el paciente, pues realmente una discapacidad visual significativa o no, y de ahí entonces, pues dar el manejo pertinente. ¿Qué conclusiones entonces podemos tener? Recordar que estas son la causa de insatisfacción del paciente después de una cirugía de cataratas sin complicaciones. En la mayoría estos son de naturaleza transitoria y desaparecen espontáneamente. Sin embargo, es importante en esto pues la comunicación con el paciente y la educación con el paciente para tranquilizarlo. Informar igualmente al paciente sobre la posibilidad de estos fenómenos y su naturaleza inofensiva, tanto
previo a la cirugía como posterior, pues reafirmarlo. En el caso de fenómenos persistentes, pues el tratamiento conservador es posible, como lo mencionamos, y en caso de síntomas pues muy molestos que persistan, considerar entonces el manejo quirúrgico, aunque por ejemplo, el intercambio de lentes, recordar que puede que no sea 100% seguro que haya una mejoría de la sintomatología. Muchísimas gracias, Cami, por el tema tan bien manejado. Realmente estos fenómenos nos mortifican todos los días y obviamente mucho más a los pacientes. Es importante dentro del consentimiento informado que este tema sea tratado y esté claro. Si bien hay muchos factores que conocemos que pueden inducir fenómenos disfotóxicos, pues hay otros en donde uno ni se imagina. De hecho, he observado que pacientes con lentes monofocales que no tienen ninguno de los factores de riesgo que has mencionado en cuanto a su órbita poco profunda, ángulo capa por encima de 3,6, hipermétropes altos, ¿sí? Etcétera. Cualquiera de estos factores, independiente de eso, a veces uno se encuentra con la sorpresa de que el paciente tiene estos fenómenos disfotóxicos. Me gustó mucho el concepto acuñado por el doctor Joaquín Fernández, en donde dice que es diferente un fenómeno fótico a un fenómeno disfotóxico. ¿Sí? Fenómeno fótico es cuando uno ilumina al paciente con un foco intenso, qué efecto se produce objetivamente, y la disfotopsia es qué malestar un fenómeno fótico u óptico le puede inducir al paciente, porque aquí hay una diferencia muy grande. De hecho, nosotros vemos pacientes que por su procesamiento central o por su manera de ser o por otros factores que incluso no conocemos, pues no se quejan de este fenómeno de disfotopsias, y otros que uno les hace de todo y tienen la vida pues alterada por esto. Entonces, importante tener en cuenta cuando vamos a operar a un paciente de catarata, mencionar que esto existe, ¿sí? Que hay cosas que uno no puede manejar, no puede prevenir, y que es una pues, posibilidad que se presente. Con respecto a las disfotopsias negativas, es un fenómeno bastante frecuente, sobre todo con los lentes que usamos, los lentes acrílicos hidrofóbicos, estas plataformas de bordes cuadrados que se diseñaron así para disminuir la opacidad de cápsula posterior, etcétera. Y la frecuencia con que estas disfotopsias negativas, particularmente hablando, pues se ven espontáneamente con el tiempo. Entonces, repito, hablar con el paciente, esto es muy importante desde antes de la cirugía, conocer el paciente, conocer sus necesidades eh, y poder recomendar o no pues un determinado tipo de lente. Estamos hablando en este caso de los lentes multifocales o los lentes, aunque no sean multifocales, como mencionamos hace un poco, los lentes EDOF, pero con óptica difractiva, ¿sí? Que también las pueden producir. Así que muy importante el tema. Quisiera saber si hay de el auditorio alguna intervención que nos cuenten su experiencia con respecto a disfotopsias positivas y negativas. Buenos días, Buenos Camila. días, Luchito, de nuevo. Camila, felicitarte por tan brillante exposición. Mejor dicho, hiciste un repaso increíble. Te felicito, ¿ah? Porque mencionaste la fisiopatología de todos los fenómenos disfotóxicos que se pueden presentar. Te voy a hablar como paciente, porque yo estoy operado con un lente difractivo.
y la disfotoncia negativa se me presentó los primeros meses. Y ya lo entiendo más ahora porque ya estoy operado, ¿no? Entonces ya sé lo que los pacientes me dicen. Eh, de hecho, los lentes difractivos, Panopti, Synergy, todos los difractivos producen este tipo de disfotoxias, pero con el tiempo van pasando. Esto que dijo la doctora María Mercedes sobre diferenciar los fotópicos con los disfotóxicos es muy importante. En estos momentos yo tengo problemas fotópicos. Por ejemplo, cuando estoy en una conferencia, dando una charla que ponen esas luces grandes, me deslumbra, pero del resto ya me neuroadapté a todo. Tengo 4 años de operado, ¿no? Entonces me adapté a todos estos glare, deslumbramiento, ya los veo como parte del paisaje. De hecho, ahora con los nuevos lentes EDOF, como la doctora mencionó, Vivi, Deihan, Ray-Wan, esto ha disminuido bastante. En mi práctica yo casi que solo coloco lentes premium y explico muy bien al paciente, porque si no le dicen las cosas que puede suceder eh, eh, antes de que se opere, entonces puede tener problemas y uno se desespera, ¿no? Pero darle tiempo al tiempo, tener en cuenta la evaluación del paciente general, para eso tenemos equipos para adivinar el diámetro de la pupila, en condiciones fotópicas, mesópicas, y tener en cuenta a qué paciente no le podemos poner un lente difractivo. Por ejemplo, no le pongo a alguien que maneje de noche, sobre todo en autopista, porque si se vuelve loco. No he tenido que explantar ningún lente, ni poner artefactos dentro del ojo para disminuir estos fenómenos fotópicos. De hecho, o difotópicos, de hecho, al principio a veces sí uso isotocarpina para mejorar un poco el disconfort de los pacientes, pero con el tiempo ellos se van acostumbrando. Bueno, por cuestión de tiempo, realmente muy chévere tu charla, muy bien estructurada. Felicitaciones nuevamente. Gracias, Lucho. Importante conocer el concepto de una persona que ha experimentado en carne viva, pues, un lente multifocal difractivo. Y fíjate el concepto, Camila, que está mencionando acá el doctor Scaff. Primero, conocer bien al paciente, ¿sí? Conocer sus condiciones, primero físicas, el tamaño de su pupila, el ángulo capa, sí, el ángulo alfa, etcétera, las condiciones de su órbita, conocer al paciente en cuanto a su forma de ser. Cuando uno entra al consultorio, un paciente demandante, perfeccionista, ansioso, es muy importante uno aprender a captar esto, porque allí, digamos, explíquele lo que uno le explique y aún habiéndolo aceptado hasta cierto punto, a esos pacientes no les va bien. Su ocupación y sobre todo hablar con el paciente, porque estos fenómenos nosotros los conocemos. El paciente que se va a someter a una cirugía de catarata lo único que quiere es quitarse su catarata y ver mejor. Muchas veces la misma catarata le induce fenómenos disfotóxicos, ¿sí? Deslumbramiento, glare, etc. Y lo menos que quiere un paciente que se va a intervenir es tener esto igual o peor después, aunque tenga una visión no asistida más clara. Eh, Entonces, muy, muy importante este concepto de informar al paciente. Sobre todo, toma más relevancia no solo cuando el paciente tiene catarata, sino para refractiva, ¿no? Porque, Claro. como tú dices, el paciente con catarata, que de hecho yo tenía catarata cuando me operé, todos estos fenómenos que yo veo ahora los veía con la catarata. Entonces, para mí son normales. Pero aquel paciente que busca una cirugía refractiva, que es un paciente de 50 años con hipermetropía de +2, o un paciente miope que ya tenga algo de opacidad del cristalino y tenga una miopía -3, -4, que son esos candidatos que buscan, ¿no? Si Ujú. no le explicas bien, porque ahí sí ellos no ven esos fenómenos. Y ahí sí hay que ser muy, muy cuidadoso
en la explicación de lo que puede suceder al principio, lo que puede suceder en 2, 3, 4 meses y darle la seguridad al paciente de que esos fenómenos van a mejorar. De hecho, como te digo, nunca he tenido que extraer un lente intraocular y veo con sorpresa a veces en Estados Unidos que la principal causa de desplante de lente intraocular son malestares de los pacientes por fenómenos difotóxicos, ¿no? Pero bueno, ¿será que los pacientes de aquí son diferentes o uno es más conservador? O más sufridos nosotros los latinos. En fin, pero importantísimo este punto de, en todos los casos, uno hablar de estos fenómenos y con mayor razón en los pacientes de facorrefractiva, que antes no han experimentado lo que por catarata se podría experimentar y que pues obviamente pueden tener lo secundario a su implante. Gracias, Lucho. ¿Alguna otra intervención? Nuestros docentes. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Cami. Estás terminando la rotación de este año. Em, la próxima semana es Semana Santa, no vamos a tener revisión de tema, pero la siguiente, que es el miércoles 3 de abril, continuaremos con la doctora Susana Redondo de la Universidad del Valle, tratando el tema de clasificación de los lentes intraoculares. Así que a todos, muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan aprendido mucho de esta maravillosa charla que nos ha dado Camila y nos veremos entonces en un par de semanas. Que tengan un feliz Gracias, resto de día. Está bien. gracias por Gracias. permitirme estar con ustedes. Gracias por Gracias. su presencia, Lucho. Hasta luego.